días también. Buenos días, Jocelyn, Nicole, Yadira, muy buenos días. Bien, jóvenes, buenos días con todos nuevamente. Nos toca revisar el tema de ecuaciones lineales. Teoría, no tiene mucho, no hay mucha teoría que revisar. De repente, lo siguiente, la forma que tiene una ecuación lineal es obviamente un polinomio de 1 a x más b igual a 0. Esa es la forma reducida de la ecuación, la forma ya simplificada. Obviamente nos van a presentar ecuaciones mucho más grandes, pero todas ellas se van a reducir a esta expresión. Polinomio de grado. A tomar en cuenta los tipos de ecuación lineal. Dependiendo de su cantidad de soluciones, una ecuación lineal puede ser compatible determinada. Compatible determinada. Para que una ecuación sea compatible determinada es cuando tiene una sola solución y además deberá cumplir lo siguiente. El valor de A debería ser diferente de nada más. Esta ecuación lineal será compatible determinada, que es cantidad finita de soluciones, cuando su coeficiente principal sea diferente de 2. La ecuación será compatible pero indeterminada. La ecuación se llamará compatible indeterminada cuando la ecuación
cuando la ecuación va a tener infinitas soluciones. Eso implica que el valor de A y el de B ambos sean 0. Eso significa que el valor de A y el de B ambos sean 0. Ambos deberían ser 0. Finalmente, la ecuación también podría ser incompatible. ¿Qué es una ecuación incompatible? La ecuación es incompatible cuando no tiene solución. No tiene solución y además el valor de A va a ser 0 y el valor de B diferente. Listo. Estas son entonces las condiciones que debe darse en una ecuación lineal para que ésta sea llamada compatible o incompatible. Va a depender de sus coeficientes, ¿no? Dependerá de sus coeficientes. La ecuación se llamará compatible determinada cuando su coeficiente principal sea diferente de 0. Se llamará compatible indeterminado cuando sus dos coeficientes valgan 0 y será incompatible cuando el coeficiente principal sea 0 y el término independiente diferente. ¿Qué otra cosa más tenemos que saber de las ecuaciones lineales? Solamente eso. Lo demás es simplemente resoluciones, resolver nada más. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Simple, lo resuelves despejando X, nada más. Aquí no se aplica ningún método en particular, simplemente va a ser despejar X, nada más. Entonces, vamos a empezar a revisar el material que tiene unas 25 preguntas, ¿sí? Y además tiene sus claves. Al final aparece el cajón de claves de este material. Como te repito, para resolver una ecuación lineal será suficiente con despejar la variable. Un ejemplo de esto, la pregunta 1. Para la pregunta número 1, dice resolver la ecuación. Y la ecuación es menos 2x menos 1 más 3 veces x. Esto debe ser igual a 7 veces x más, paréntesis, menos x más 24 menos 3 menos 5. ¿Listo? El primer paso para resolver este problema será obviamente deshacernos de los signos de agrupación. Cada vez que veas signos de agrupación, lo primero es eso, eliminar los signos de agrupación. Cuando digo signos de agrupación, hablo de los paréntesis, las llaves, los corchetes. Signo menos delante de un signo de agrupación le cambia de signo a todo. Signo más delante de un signo de agrupación simplemente se va el signo de agrupación. Y sería entonces menos x más 24. El menos afecta a los dos, menos 3 más
5b. Entonces, el primer paso, como ves, simplemente ha sido eliminar todos los paréntesis de este problema. Ahora sí, lo reduzco. 3x menos 2x sería x. X más 1, 7. Menos 1, 6. Más 5, 11 veces x. 24 menos 3 más 21. Entonces, esto pasa a restar, sería menos 20. Eso pasa a restar, sería 10 veces. El 10 lo pasamos a dividir. X debería salir menos 2. X debería salir menos 2. Por eso la pregunta número 1 debe ser avión. Por eso la pregunta 1 deberá ser avión. Nada más. De eso se trata una ecuación lineal. Simplemente es despejar X, pero obviamente hay ciertos aspectos, ¿no? Si hay signos de agrupación, hay que primero eliminar esos signos de agrupación. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Pregunta número 2. Pregunta número 2. En la pregunta 2, dice, resuelve e indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. A ver, la sugerencia para los problemas como la 2, en esta pregunta 2, me dice resolver la siguiente ecuación. Estamos hablando de una suma de dos fracciones, x más 3 sobre 3. A esto le vamos a restar x menos 4 sobre 2, y esto dice es igual a 4. Una recomendación: cada vez que veas fracciones, elimina los denominadores. Bien, entonces para eliminar los denominadores, esto lo tengo que multiplicar por el mínimo común múltiplo de estos denominadores, que sería 6. Toda la igualdad por 6 va a quedar 2 veces x más 3 menos 3 veces x menos 4, y eso es igual a 20. Entonces, una recomendación: cada vez que tú tengas una ecuación con fracciones, trata en lo posible de eliminar todos los denominadores multiplicando la ecuación por el mínimo común múltiplo de todos sus denominadores. Y esto ya es como la pregunta 1, ¿no? Ya es como la 1, 2 veces x más 6 menos 3 veces x menos 3 por menos 4 más 12, y eso vale 24. 6 más 12, 18. 18 menos x es 24. Esto viene para ti, sería menos 6, y eso es el valor de x. Entonces, para la pregunta número 2, el valor de x es igual a menos 6. ¿Cuáles son correctas? ¿X es negativo? Sí, es negativo. Es negativo. 2, ¿X es mayor que menos 20? Por supuesto, menos 6 es mayor que menos 20. La 2 también es correcta. X más 10 es negativo. Si a X le sumamos 10, saldría 4, y 4 es positivo. Entonces, la tercera no es correcta. Son verdaderas solo la 1 y la 2. Por eso la pregunta 2 debe ser beso. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿sí? Porque la clave dice que es avión. Por favor, chequea, verifica que la respuesta es beso, ¿no? Es beso, ¿sí? Porque el cajón de claves, repito, dice 2 avión. Y a mí me ha salido besito. La 2 entonces para mí es besito. ¿Listo? Listo. Entonces, seguimos revisando más ejercicios. Entonces, el cajón de claves a veces no siempre es el correcto, ¿no? En la número 3, ¿qué te sale? ¿Qué marcarían en la número 3? Pregunta 3, ¿qué marcarías? ¿Todavía no han hecho la número 3? En la 3, Gabriel, buenos días. Avión, 3 avión, muchas gracias. 3 avión. La 3 debe ser avión entonces. La 4 debe ser casa. La 4 debe ser casa. 4 debe ser casa. Y la 5, 4 casa. Y la 5, beso. Y la 5, beso. Y la 5, beso. Les pregunto entonces, desde la 1 hasta la 5, ¿alguna discrepancia con las claves que se han dictado? ¿Alguna pregunta que no te esté saliendo? Hasta la número 5, coméntame. Hasta la pregunta 5, si tienes alguna duda, alguna discrepancia con todas las claves que hemos ido dictando, comenta entonces. Por lo visto no hay ninguna duda, no hay ninguna discrepancia. Creo que todos estamos coincidiendo con las respuestas, ¿sí? No te paltees si te falta alguna, no te paltees si no has coincidido con las respuestas. Solo comenta y ya, y ya. Bien, entonces, habrá que continuar. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Alguien resolvió la 6? ¿Alguno de ustedes ya resolvió la 6? La 6 debe ser avión, nos dice Leonardo. Uy, Brigitte, casita dice, ¿ya? Hay una discrepancia entonces. Hay una discrepancia, pero hay otra clave, dice. Sí. Ajá. Bien, vamos a ver entonces la pregunta número 6. Bien, pregunta número 6. Dice entonces, pregunta número 6, resuelve e indica la suma de las raíces. Resolver e indicar la suma de las raíces de la siguiente igualdad. X menos 2 multiplicado por X al cuadrado menos 4 veces X más 5, eso es igual a X menos 2 por X al cuadrado menos 2 veces X más 3. Primero, notamos que en ambos factores, en ambos lados de la ecuación se repite el factor X menos 2. Profe, ese factor que se repite, ¿se puede simplificar? Por supuesto. Ese factor que se repite se puede simplificar, pero siempre que lo simplifiques,
lo tienes que igualar a 0. Siempre que simplifiques un factor, ese factor se iguala a 0. Igualando ese factor a 0, resulta que el valor de x debería ser. Entonces, con esto ya tenemos una primera solución. Ya encontré una primera solución. ¿Qué queda? Bueno, si hemos simplificado, va a quedar x cuadrado menos 4 veces x más 5 es igual a x al cuadrado menos 2 veces x más 3. Se cancela el x cuadrado. El 3 lo paso a restar, sería 2. Este pasa a sumar, sería 2 veces x. El valor de x entonces debería ser 1. Aquí está otro valor para x. Esto significa que el conjunto solución para este problema es el 1 y el 2. Te piden la suma de esas soluciones. 1 más 2, esa suma debería ser 3. La suma tiene que ser 3. Pregunta 6, entonces, debería ser casa. Pregunta 6, debe ser casita. Repito, no olvidarse jamás que en una ecuación, cualquiera sea el grado de la ecuación, si tienen factores comunes en ambos lados, ese factor común se puede simplificar, pero no desaparece del todo. Ese factor común se simplifica, pero se tiene necesariamente que igualar a 0. Entonces, pregunta 6, la respuesta es casa. Vamos con la 7. ¿Qué sale la pregunta 7? Comenta, pregunta 7. A ver, entonces, pregunta número 7, casita. 7 también es casa. Pregunta 8. La 8, ¿cuál es? ¿Qué sale en la 8? La 8 sale enano. La 8 enano. 7 casa, 8 enano. La 9. La 9 que sale. La 9 sale avión. La 9 sale avión. 9 avión. 9 avión. Y la número 10. Y la número 10 que sale. Y la 10 que sale. Y la 10 casa. Entonces, la 7 sale casa, la 8 enano, la 9 avión y la 10 casa. Comenta si tienes alguna discrepancia, comenta si alguno de los problemas de la 7 a la 10 no te está saliendo. Comenta, por favor, problemas de la 7 a la 10. ¿En cuáles de ellos tu respuesta no coincide con la clave que hemos dictado? ¿Todo bien entonces? Ya, ahora sí, recién empiezan a pedir. Ya. La 8 y la 9. La 8 y la 9.
A ver, entonces, pregunta 8. Para la pregunta 8, para la pregunta número 8, pregunta número 8, es lo siguiente. Pregunta 8. Dice, ¿cuál es el valor de x menos 2 veces b? ¿Cuál es el valor de x menos 2 veces b? Sabiendo que a debe ser diferente de 0, el b también será diferente de 0, y la ecuación que nos piden resolver la siguiente. 3 veces x menos 3 veces a sobre b más 3 veces x menos 3 veces b sobre a, todo esto es igual a 0. Bueno, lo primero, como te dije en una pregunta anterior, es que trata de eliminar todos los denominadores. Siempre que yo vea fracciones, el objetivo será eliminar los denominadores. Por esa razón, toda la ecuación la voy a multiplicar por a por b. Por a por b. Todo por a y por b. Esto multiplicado por a por b va a quedar a. A por 3x menos 3 veces a. Esto por a por b quedaría b. B por 3x menos 3 veces b. Y esto es igual a 6 veces a por b. Si gustas operamos, o si gustas le sacamos tercia a toda la ecuación. Tercia a toda la ecuación quedaría solamente a por x menos a más b por x menos b es igual a 2 veces a por b. A por x menos a cuadrado, b por x menos b cuadrado es 2 veces a por b. Factorizo x, me queda x por a más b. Y lo demás lo paso al lado derecho. A cuadrado positivo más 2 veces ab más b cuadrado. Eso es el desarrollo de a más b elevado al cuadrado. Este a más b pasa dividiendo x resulta igual que a más b. X debería ser igual a más b. Pero no me piden x, me piden x menos 2b. Me piden x menos b. Entonces, habría que calcular el valor de x menos 2. Me piden hallar x menos 2 veces. X es a más b menos 2 veces b. Eso sale a menos b. Eso saldría a menos b. Pregunta número 8. La respuesta entonces debería ser enano. Pregunta 8 debería ser enano. Harriet, ¿alguna duda respecto de la 8? ¿Se entendió la 8? Listo. Listo. Vamos entonces con la número 9. Vamos entonces con la pregunta número 9. Para la pregunta 9, número 9, esta vez dice lo siguiente. Pregunta número 9. Resolver la siguiente ecuación. Y otra vez aparecen fracciones.
Otra vez aparecen fracciones. A ver, aparece A sobre B, el cual se va a multiplicar por la expresión 1 menos A sobre X. A esto se le va a sumar, B sobre A, multiplicado por 1, menos B sobre X. Y toda la expresión dice que vale. ¿Listo? Esa es la ecuación que tenemos que resolver. Ya sabes, lo primero son los paréntesis. Vamos a eliminar los paréntesis. Esto multiplica a cada uno, esto a cada uno. A sobre B multiplicado por 1, eso sería A sobre B. Va a quedar entonces A sobre B menos A sobre B por A sobre X, A cuadrado sobre B por X. Más B sobre A por 1, B sobre A por 1 es B sobre A, menos B cuadrado sobre A por X. Y esto es igual a 1. Listo. Así queda. Y ahora vamos a eliminar todos los denominadores. ¿Cómo? Mínimo común múltiplo de los denominadores. El MCM de todos estos denominadores es A por B por X. Cada término lo voy a multiplicar A por B por X para que se vayan estos. Esto por A por B por X se va al B. Quedaría AX por A. AX por A cuadrado por X. Menos. Esto por esto se va el B por X. Quedaría A por A cuadrado, A cubo. Más esto por esto se va el A. Quedaría B cuadrado por X. Menos esto por esto se va el X, el A por X, quedaría B por B cuadrado, B al cubo. Y esto es igual a A por B. Listo, la ecuación se nota más sencilla una vez que eliminamos todos los denominadores. Entonces, no te olvides, cada vez que veas fracciones en una ecuación, calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores y multiplica toda la ecuación por ese mínimo común múltiplo. Esto lo paso a restar. Sería A cuadrado por X menos A por B por X más B cuadrado por X. Lo demás, estos dos a la derecha, con signo cambiado. A cubo más B cubo. Factorizo el X. X por A cuadrado menos A por B más B cuadrado. Factorizo la suma de cubos, que sería A más B por A cuadrado menos A por B más B cuadrado. Esto se cancela. Profe, eso que se cancela se iguala a 0. En este caso no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque me están pidiendo X. Si el factor común no contiene la variable, estaría de más que lo igualemos a 0. Repito, si el factor que contiene la variable lo igualamos a si el factor común no contiene la variable, lo que yo hallaré es una relación entre A y B. Y aquí no me interesa esa relación, me interesa solamente encontrar el valor de X. Entonces no hace falta que yo iguale esto a 0 porque no hallaré ningún valor para X. Entonces solo me queda que el valor de X va a ser A más. X debería ser entonces A más B. Pregunta número 9. Avión, por esa razón
tal cual lo había adelantado Jocelyn. Sofía, Brigitte, ¿se entendió la número 9? Sofía, Brigitte, comente por favor, ¿se entendió? Y si hay alguna duda, si hay algo que no quedó claro, también comenten, ¿ah? También comenten, por favor, si hay algo que no, si alguno de ustedes no entendió algún pasito, si les quedó dudas, también haz los comentarios correspondientes. Muy bien, vamos a tomarle foto y vamos a continuar con la resolución de las preguntas 11 a la 15. Bien. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Qué marcaron en la número 11? Pregunta 11, ¿qué marcaste? Pregunta 11, casita. Pregunta 11, casita. 11, casita. Pregunta 12. Pregunta 12. Pregunta 12, beso. Pregunta 12, beso. 11, casa, 12, beso. Pregunta 13. Pregunta 13. Sí, sí, primero cotejamos las claves y ya después vemos cuáles hacemos. Sí, primero cotejamos las claves y luego vemos cuáles hacemos. La pregunta número 13, la pregunta 13, me dijeron que la clave es casa, ¿no? 13 casa, 13 casa, 13 casa, 13 casa. La 14, la 14, la 14, nada, ok. Y por último la 15, y la 15, y la 15 nos dice Jocelyn que es beso. 15, beso. Entonces, aquí sí hay más chamba, ¿no? Hasta ahora creo que haremos la 12, la 13 y la 14, o estoy escuchando mal, o he leído mal. ¿Qué preguntas resolvemos de la 11 a la 15? 12, 13 y 14. ¿Algo más que agregar? ¿Solamente esas? Bien, por ahora entonces 12, 13, 14.
por ahora 12, 13 y 14. A ver, entonces, pregunta número 12. Pregunta número 12. Dice lo siguiente. A ver, pregunta número 12. Resolver la ecuación lineal. Ojo, resolver, dice, la ecuación lineal. Y es x más 3 por ax más 5, que es igual, dice, a 2x al cuadrado más 7 veces x menos a y más 1. Bueno, lo que dije es que habría que eliminar primero los signos de agrupación, los paréntesis. Efectúo x por a por x, ax cuadrado, más 5 veces x, más 3 veces a por x, más 15. Y esto es igual a 2x cuadrado, más 7 veces x, menos a más 1. Dice el problema que la ecuación que vamos a resolver es lineal y yo veo términos cuadráticos. Entonces, para que la ecuación sea lineal, los términos cuadráticos deberían cancelarse, no deben estar. No tienen que estar términos cuadráticos. Entonces, para que yo pueda simplificar estos dos se van a cancelar siempre y cuando sean iguales. Entonces, el valor de A debería ser 2. A debe ser 2 para que se cancele con esto, ¿no? Si A es 2, 2x cuadrado menos 2x cuadrado se cancelan. A tiene que ser 2. ¿Para qué? Para que la ecuación que quede sea lineal. Entonces, si A es 2, debería quedar 5 veces x, A vale 2, más 6 veces x más 15. Esto es igual a 7 veces x, A vale 2, menos 2 y más 1. 11x más 15 es igual a 7x menos 1. A restar 4 veces x, a restar menos 16. Conclusión, el valor de x debería ser menos 4. El valor de x, entonces, tiene que ser menos 4. Pregunta número 12, la respuesta sería beso. Pregunta 12, la respuesta beso. ¿Alguna duda con la resolución de esta pregunta 12? Jocelyn, ¿todo bien entonces? Ok, ok. Ahora vamos con la 13. Ahora vamos con la pregunta número 13. Para la pregunta 13, para la pregunta número 13, dice lo siguiente. Pregunta 13 dice resolver la siguiente ecuación lineal. Otra vez, lo mismo, resolver la siguiente ecuación lineal. Esta ecuación es 2 veces x más 3 por x más a
que es igual a 2 veces ax cuadrado más 3. Lo mismo que la 13. Lo mismo, es la misma idea. Es casi hasta lo mismo. Operamos x cuadrado multiplicado por 2, 2x cuadrado. 3x multiplicado por 2, 6x. A por x multiplicado por 2, 2 veces a por x. 3a por 2, 6 veces a. Esto es 2 veces ax cuadrado más 3. Y lo mismo, ¿no? Si esta ecuación es lineal, los términos cuadráticos deberían simplificarse, deben eliminar. Y si estos dos se van a eliminar, es porque son iguales. Estos son iguales. Entonces, si estos son iguales, necesariamente el valor de A sería 1. Si A es 1, sería 2x cuadrado, se pasa a restar y se canceló. A tiene que ser 1. Necesariamente A es 1. Y si A es 1, va a quedar 6x, A vale 1, más 2x, A vale 1, más 6, es igual a 3. 4 veces x, el 6 pásalo a restar, menos 3. X entonces resulta ser menos 3 cuartos. Salvo que haya operado mal. A es menos A. Lapsus bruto es menos A. No me avisaron nadie. Era menos A. Entonces, si es menos A, acá tendría que ser menos. Y aquí, también, ¿no? Acá también sería menos. Sí. Aquí también sería menos. ¿Ya? Ahora sí, esto sería menos, ¿o no? ¿Sí? Acá también sería menos. Esto va a cambiar. Esto va a ser 9. Esto pasa a sumar, sería 9. El valor de x debería ser entonces 9 cuartos. Listo, ahora sí tenemos respuesta. Pregunta número 13. La respuesta es casita. Pregunta número 13. La respuesta es casita. ¿Alguna duda con la 13? ¿Alguna duda con la pregunta 13? ¿Todo bien entonces? Bien, si no hay preguntas, pasemos a la número 14. Pasemos a la 14. A ver, pregunta 14. Dice en la pregunta 14, hallar el intervalo donde se encuentra la solución. Te piden el intervalo de la siguiente solución. Raíz cúbica de 22 más la raíz cuadrada de 3x más 1. Esto me dicen que debe ser igual a 3. ¿Cómo resolver esta ecuación? Igual, despejar x.
Se trata de despejar X. Y para despejar X, la raíz cúbica torna. Esta raíz cúbica me torna. Entonces, voy a elevar ambos lados al cubo. Elevando al cubo sería 22 más la raíz cuadrada de 3x más 1. 3 al cubo es 27. 22 pasa a sumar la raíz cuadrada, 3x más 1, 27 menos 22 sería 5. Para que se vaya la raíz, elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado, se cancela la raíz, 3x más 1, 5 al cuadrado, 25. Entonces, el valor de x debería ser 8. El valor de x debería ser 8. Y ese 8 se encuentra ¿en qué intervalo? Evidentemente, la 14 debería ser dedo. 8 se encuentra en el intervalo que va de 7 a 11. X, el 8, se encuentra en el intervalo que va desde el 7 hasta el 11. Entonces, pregunta 14, dedo. Pregunta 14, dedo. Listo. Tienes en la pizarra la 12, la 13 y la 14. Si hay algo que no se entendió de alguno de esos problemas, por favor te pido que comentes. Si hay algo que no quedó claro respecto a la resolución de la 12, la 13 o la 14, comenta. Si te falta alguna otra pregunta, también comenta. Hasta la pregunta 15, hasta la pregunta 15. ¿Alguna otra consulta? Ya sabes que para eliminar una raíz, simplemente elévalo al índice. Elévalo a una potencia igual al índice. Si es raíz cúbica, elévalo al cubo. Si es raíz cuarta, elévalo a la cuarta. Si es raíz cuadrada, elévalo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, hasta la pregunta 15. Hasta la pregunta 15, ¿habrá alguna otra consulta? Bien, si no hay consultas, entonces continuamos. Continuamos esta vez desde la 16 hasta la 20. Desde la 16 hasta la 20. Y eso es la teoría que hicimos al comienzo, ¿no? Para que sea compatible determinada, el coeficiente principal diferente de 0. Para que sea compatible indeterminada, los dos coeficientes, el principal y el término independiente, deberán ser ceros. Y para que sea incompatible, el coeficiente principal 0 y el independiente diferente de 0. Eso se aplica en las preguntas de la 16 a la 19. Entonces, coméntame, pregunta 16, ¿qué sale? Pregunta 16. 16, enano. 16, enano. 16, enano. 17, 17, 17 dedo. 17 dedo. 18, 18, la 18 beso, la 18 beso, la número 19, la número 19 también es beso, ¿o no? ¿Sí? La 19 también es beso, entonces, 19 beso, y la 20, y la 20, y la 20, ¿cuál es? Y la 20, uy, Jocelyn dice que la 20 es avión, y Gabriel Gamboa, el comprador oficial de panes de su familia, dice que es beso.
Bueno, no se sabe quién tiene la razón todavía. A simple vista, no se, podría que tú tengas la razón. O sea, no se sabe todavía. ¿Por qué asumes que tú te equivocaste, Gabriel? ¿Por qué asumir que el equivocado eres tú? ¿Dónde está esa autoestima, Gabriel González? Para no discutir. No, maestro, si tú tienes la razón, tienes que discutir. Listo. Ya me cansé. Bueno, yo nunca me voy a cansar. En fin. No, yo creo que sí. Yo creo que depende con quién debatas o con quién discutas, ¿no? No, evidentemente hay discusiones en las cuales uno tiene que ceder porque ya sabes con quién vas a discutir, obviamente, ¿no? Si te vas a discutir con una persona que es terca, necia, mejor no discutas, eso sí tienes toda la razón. Siempre hay gente cerrada, es cierto eso. En todas partes vas a encontrar gente cerrada. En la universidad, en el trabajo, en la familia, siempre vas a encontrar gente así. Bueno, no necesariamente. Bueno, preguntamos, de la 16 a la 20, de la 16 a la 20, coméntame cuáles no te han salido, en cuáles estás discrepando. La 16, por ejemplo, la 16. Creo que también la 20, ¿no? Y también la 20 parece, ¿no? La 16, la 18, nos dice Noelia, y la 20 es donde hubo la discrepancia. Dime, Gabriel, ¿qué pasó? Ya, ok, ok. Algo rapidito nada más al pedido de Gabriel. Si la ecuación es de la forma A más B igual a 0, esa ecuación será compatible determinada siempre y cuando A sea diferente a 0. Esta ecuación se llamará compatible, pero indeterminada si tanto A como B serán 0 y la ecuación será incompatible. Será incompatible si el coeficiente principal es igual a 0 y el término independiente diferente. Nada más. Es solamente eso. Era solamente nada más. Eso es lo que tienes que hacer en las preguntas de la 16 a la 19. Aplicar solamente esos criterios dependiendo de qué es lo que diga el problema. Por ejemplo, en la número 16, en la número 16, en la número 16, dice lo siguiente, pregunta 16, ¿cuál es el valor de A más B, sabiendo que A menos 2 sobre 9 menos 6 multiplicado por X más B menos 6 sobre 3 y menos 11, todo esto es 6. ¿Listo? Dicen que esta ecuación es compatible, la ecuación es compatible, pero indeterminada. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que una ecuación lineal será compatible indeterminado cuando sus dos coeficientes, el principal y el término independiente, sean cero. Sean ceros. La ecuación se llamará compatible indeterminada cuando sus dos coeficientes sean cero.
Eso implica que A menos 2 sobre 9 debe ser igual a 6 y que B menos 6 sobre 3 debería ser igual a 8. Despejando A, 54 más 2, 56. Despejando B, 33 más 6, 39. Listo. A es 56 y B es 39. Pregunta del problema, ¿cuánto vale A? Si sumamos A y B, esa suma sería 95. Listo, listo, listo. Ivonne y Karen, ¿se entiende la 16? Karen e Ivonne, ustedes preguntaron por este problema, ¿se entiende entonces? Entonces esperemos que haya quedado claro. No se entiende. Ahora sí. Muy bien. Otra pregunta que me han pedido es la 18. Noelia nos pregunta respecto de la 18. A ver, pregunta 18. Bueno, sí, Noelia pide. A ver, en la pregunta 18, me dicen que hallar el valor de M, encontrar el valor de M, sabiendo que la siguiente ecuación, 13 por M menos 5 dividido entre 2 menos el 41, todo esto multiplicado por X más M más 2 sobre 31 menos 5 es igual a 0. Esta ecuación dice que es absurda. La ecuación que a continuación se muestra dice que es absurda. Si es absurda, es porque no tiene solución. Si la ecuación es absurda, es porque no tiene solución. Toda ecuación absurda no tiene solución. Entonces, esta ecuación no tiene solución. Al ser absurda, no tiene solución. ¿Qué significa? Que es incompatible. Y para que sea incompatible, el coeficiente principal debe ser 0 y el término independiente diferente de 0. Eso significa, para que este producto sea 0, esto debería ser M menos 5 sobre 2 debería ser igual a 41. Y para que esto sea diferente de 0, M más 2 sobre 31 diferente de 5. 41 por 2 sería 82. 82 más 5, 87. 31 por 5, 155. Menos 2, 150. El valor de M debería ser entonces 87 y diferente de 153. Nada más. 18 beso. 18 beso. Noelia, ¿se entendió la 18? Ok. Les pregunto otra vez, hasta la 20, ¿tendrán alguna duda
o discrepancia con las claves que hemos ido dictando? Hasta la pregunta 20. Ok, hasta la pregunta 20, entonces no hay más dudas. Cerremos entonces este material cotejando las respuestas de la 21 a la 25. Coméntame, 21, ¿qué marcaste? 21 enano. 21 enano. 21 enano. 22. 22. Alguien. 22 dedos, nos dice Brigitte. Por lo visto que no creo que nadie más. Jocelyn cree que es beso, no está muy segura. Entonces ya hay una duda con la 22. ¿Sí? 21 enano, 22 me han dicho dedo y me han dicho beso. 23, cuento 23 avión. 23 avión. 23 avión. Bien, para darte tiempo, voy a resolver la pregunta 22. ¿Sí? Vamos a resolver la pregunta 22. A ver, para la pregunta 22, para la pregunta número 22, dice resolver la siguiente ecuación. La raíz cuadrada de 7x menos 21 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 4x. A ver, este problema involucra raíces cuadradas. Este problema involucra raíces cuadradas. ¿Cuál sería el valor de X? Es lo que pide el problema. Vamos a ver. Para que se elimine la raíz cuadrada, elevaré al cuadrado a ambos lados. Se va y quedaría que 7 veces X menos 21 es igual a 1 menos 4. Esto pasa a sumar 11 veces. Esto pasa a sumar 22. ¿De dónde el 11 pasa dividiendo? X debería ser 2. X debería ser 2. Si X es igual a 2, y profe, hay clave, ¿no? Es beso. A ver, si X es igual a 2, claro. En este caso, el problema creo que debería ser un poquito más específico. Siendo formales, ¿no? Al reemplazar, la ecuación quedaría de esta manera. Si X es 2, 14 menos 21, la raíz cuadrada de menos 7 es igual a la raíz cuadrada de menos 7. Así quedaría. ¿Sí o no? Eso es, si yo reemplazo X igual 2, la ecuación quedaría así. Oye, una pregunta. ¿La raíz de menos 7 es igual a la raíz de menos 7?
¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué crees? ¿Es cierta esa igualdad o no es cierta? Claro, la raíz de menos 7, la raíz de menos 7 es la raíz de 7 por i, la raíz de 7 por i. ¿Son iguales o no son iguales? Sí son iguales, sí son iguales. Entonces, como está el problema, así como está sin ninguna restricción, la respuesta debería ser 2. Pero en este problema deberían precisar resolver en R. O sea, el problema debería ser resolver en R. Si la pregunta es resolver en R, me dicen que todo debe estar en el campo de los reales. Y ahí cambia la cosa, pues. Ahí sí cambiaría la cosa. Ahí sí estoy invadiendo el campo de los imaginarios. Ahí sí estoy invadiendo el campo de los imaginarios. Entonces, este problema, o sea, siendo formal, o sea, lo que pasa es que algunos colegas asumen algunas cosas ya porque ellos de repente conocen, ¿no? Y en este problema, para ser más exacto, debería decir resolver en el campo de los reales. Ahí sí, ahí sí. Si la premisa fuera resolver dentro de los reales, este problema invade a los reales. Estos que no son reales. Entonces, el problema sería, no tiene solución. No tiene solución porque esto escapa de los reales. Eso no existe en los reales. Por esa razón, el problema no tendría solución. Entonces, desde mi humilde punto de vista, el problema debería precisar resolver en R. ¿Sí o no? Cuando ustedes han visto ecuaciones superiores de grado 4, de grado 5, y hemos obtenido soluciones imaginarias. ¿Sí o no? Hemos tenido soluciones imaginarias. Claro. Normalmente resolvemos en el campo de los complejos. Normalmente una ecuación la resolvemos en el campo de los complejos. Entonces, esto en el campo de los complejos, esta ecuación en el campo de los complejos es coherente. Es coherente. La raíz de 7 por i es un número complejo, sí, y es igual a la raíz de por i, sí, es correcto. Entonces, dentro de los complejos, sí sería válido, pero en el campo de los reales, esta ecuación no tendría solución porque al verificar esto se aleja del campo de los reales. Listo, listo. Entonces, agrégale resolver en R simplemente. Bien. Entonces, la 22 en el campo de los reales, esa ecuación se hace incompatible. Lo mismo sucede en la pregunta 23, me parece, ¿no? 23 me dicen que sale casita, ¿sí? 23 sale casita, dice. Y pasa lo mismo también, ¿no? Creo que también pasa lo mismo, creo que salen dos soluciones, pero en una solución aparece un número imaginario. Entonces acá deberían decir resolver en R, ¿no? Bueno, entonces 23 casa, 24 debe ser dedo y la 25 enano. Esto es según el cajón de claves. Según el cajón de claves, 23 casa, sí, así está el cajón de claves. Repito, según cajón de claves, ¿no? ¿Así? ¿No sale? Ya, entonces voy a hacer la 23, ¿ya? Ya. Voy a hacer la número 23 entonces. Ya. Ok, un ratito.
Un ratito, ¿eh? Voy a tomarle foto y vamos a resolver la pregunta 20. Bien, vamos entonces a continuar con la número 23. A ver, en la número 23, dice encontrar el punto solución de la ecuación menos x más la raíz cuadrada de 2x más 3 es igual a x más 1. Eso dice la pregunta 23. Ok. Obviamente se trata de eliminar esa raíz cuadrada. Por esa razón, pasamos a la derecha. La raíz cuadrada de 2x más 3 de 2x más 3 debería ser igual que 2 veces x más 1. A ver, elevando al cuadrado, elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado, 2x más 3 sería 4x al cuadrado más 4 veces x más 1. Si lo pasamos todo a la derecha, sería 4x al cuadrado más 2 veces x menos 2. Menos 2. ¿Sí? Le sacamos mitad, 2x cuadrado más x y menos 1. Por aspa simple, 2x por x debería ser menos 1 y más 1. Más 2x menos x, verifica. Cada factor se iguala a 0. Cada factor lo igualamos a 0. Y resulta que el valor de x debería ser un medio, o en todo caso debería ser menos 1. O es un medio o es menos 1. El menos 1
El menos 1, ¿qué sucede si yo reemplazo en la ecuación? Si yo reemplazo en la ecuación, con un medio no habrá problemas. Con un medio no habría problemas. Con un medio, mira, esta ecuación es equivalente a esto. Esto es equivalente. Aquí voy a reemplazar. Voy a reemplazar aquí. Si x es un medio, me quedaría que la raíz cuadrada de 4, si x vale un medio, es 2. Lo cual es correcto. La raíz de 4 es 2. Si x es igual a menos 1, si x fuera menos 1, sería la raíz cuadrada de 1 es igual, si x fuera menos 1, a menos 1. Eso no es correcto, pues. Esto no es correcto en ningún campo, obviamente. En el campo de los complejos o de cualquier número, esta igualdad es incoherente. La raíz cuadrada, la raíz de cualquier número de índice par, siempre debe ser mayor o igual que 0. Esto no ocurre. Por esta razón, el conjunto solución solo debería ser con un medio. ¿Ok? Por esa razón, entonces, la pregunta número 23 es que debería ser casita. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado siempre que tengas ecuaciones con raíces de índice par. Siempre que tengas ecuaciones con raíces de índice par, es necesario reemplazar en la ecuación para ver si lo que hemos encontrado es coherente o es incoherente. ¿Está bien? Ya sabes, entonces, siempre que los problemas involucren una raíz de índice par, será necesario verificar los valores obtenidos. Bien, otra pregunta por ahí, creo que también es la 24. 24. A ver, para la pregunta 24, dice lo siguiente, pregunta 24, ¿cuál es el valor de f, siendo f 8m cuadrado sobre x? Y se cumple que la raíz cúbica es cúbica de m menos raíz de x, acá se ve raíz cuadrada, más la raíz cúbica de m más la raíz de x, esto es igual a la raíz cúbica de 5 veces m. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. Resolver esta ecuación, encontrar el valor de x. Obviamente, si tengo raíces cúbicas, me conviene eliminar estas raíces. Entonces, toda la ecuación la elevaremos al cubo y voy a aplicar Cauchy. Por Cauchy, el binomio al cubo sería el cubo del primero, ¿está? Más el cubo del segundo, aquí está, más 3 veces la multiplicación. O sea, voy a multiplicar raíz cúbica de m menos raíz de x por la raíz cúbica de m más raíz de x, multiplicado por su suma. Pero la suma es conocida. La suma es raíz cúbica de 5.
Repito, estoy aplicando Cauchy. Cauchy sería esto. Cubo del primero, cubo del segundo, más el triple del producto de los números por la suma. Pero la suma de estos dos es raíz cúbica de 5x. Listo, listo. Solamente estoy aplicando Cauchy. ¿Y esto a qué cosa debería ser igual? Esto al cubo, que sería 5 veces X. Se va la raíz de X, se cancela, me va a quedar 3 veces, detalle, esto por esto, esto por esto. Sería 3 veces una sola raíz cúbica de M menos raíz de X por M más raíz de X. Y todavía por la raíz cúbica de 5 veces M. 2 veces M pasa restando, sería 3 veces. Listo, listo. Cancelamos este 3 con este 3. Me va a quedar la raíz cúbica de suma por diferencia. Suma por diferencia, diferencia del cuadrado. M cuadrado menos X. M cuadrado menos X. Por la raíz cúbica de 5M. ¿Qué cosa es igual a M? Y ahora, otra vez al cubo. Otra vez elevaremos al cubo. Elevando al cubo sería M cuadrado menos X ya sin la raíz. Elevando al cubo 5 veces M. Elevando al cubo sería M. Cancelamos solamente un M, me quedaría M cuadrado. Multiplico si gustas, o en todo caso el 5 lo paso a dividir. M cuadrado menos X es M cuadrado sobre 5. El 5 lo pasé a dividir. Luego lo resto, el valor de X sería 4 veces M cuadrado sobre 5. ¿Qué nos piden? 8M cuadrado sobre X. El valor de la expresión F sería 8 veces M cuadrado sobre X. ¿Pero quién es X? 4 veces M cuadrado sobre 5. Se van los M cuadrados, 40 sobre 4. El valor de F debería ser 10. El valor de F debería ser 10 y por eso la 24 es dedo. Y por eso la 24 es dedo. ¿Se entiende o no se entiende la pregunta 24? A ver, lo de Cauchy es el cubo del primero, acá está, el cubo del primero, este es el cubo del primero, más el cubo del segundo, esto es el cubo del segundo, más el triple de su producto, esto por esto, acá está el producto, por la suma, esto más esto. En vez de poner la suma, estoy colocando raíz cúbica de 5. Nada más. Nada más. Y lo demás sería operar. ¿Ok? Repito. Cauchy es A más B al cubo. Esto es A cubo
más B cubo más 3 veces A por B por A más. Con eso me refiero a Cauchy. Y eso estoy aplicando ahí. Nicole, si todavía quedan dudas, coméntame, por favor. Si aún no queda claro, comenta, ¿sí? ¿Se entiende ahora sí? Si hay algo que todavía no está quedando claro, normal, sigue preguntando. Ok. ¿Alguna duda con la 25? ¿Alguna duda con la pregunta 25? Nada, ¿no? Listo. Entonces, como queda un cachito de tiempo, voy a adelantarme con la teoría de las ecuaciones cuadráticas. La siguiente clase, la del día jueves, creo, es de ecuaciones cuadráticas. Así que me voy a adelantar con la teoría. Antes, la fotito respectiva. Ya. Continuemos entonces. ¿Cuánto salía la pregunta 21? Nos dicen por ahí. Hay gente que razona un poquito tarde a veces. La pregunta 21, bueno, según el cajón de claves, es enano. La pregunta 21, según el cajón de claves, es enano. Bien, vamos a revisar la teoría hasta donde alcancemos de las ecuaciones cuadráticas. A ver, veamos entonces el cachito de teoría de lo que serían las ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas. Bueno, toda ecuación cuadrática va a tener la siguiente forma. Toda ecuación cuadrática será de la forma ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Esta será la forma ya reducida, ya simplificada de una ecuación de segundo grado. Es obviamente un polinomio de segundo grado. Eso sí, para que sea cuadrática, el valor de A sí o sí diferente de 0. Sí o sí será diferente de 0.
esta ecuación cuadrática va a presentar dos raíces. Toda ecuación cuadrática va a tener dos raíces. Las raíces son aquellos valores que al reemplazar en el polinomio, este se hace cero. Las raíces son los valores de x que al reemplazar en el polinomio de segundo grado se vuelve cero, por si acaso. Si yo reemplazo cualquiera de estos dos valores por x en el polinomio, eso debe ser. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Básicamente, dos formas. En realidad, esto será la forma de resolver cualquier ecuación. Las ecuaciones de segundo grado y de grado superior, por si acaso, se resuelven factorizando. Entonces, la forma de resolver una ecuación de segundo grado va a ser factorizando. Sí, factorizando por aspa simple. Factorizando por aspa simple e igualando a cero cada factor. Eso es lo que normalmente se hace, no solamente en las ecuaciones cuadráticas. Esto en realidad es en forma general. Toda ecuación que tenga grado 2 o más se resuelve factorizando la ecuación. Sí o sí habrá que factorizar. Si es de grado 3 o más, lo factorizaré de repente con otros métodos. No sé, pues aspa doble especial, tal vez divisores binómicos, qué sé yo. Pero siempre va a ser factorizado. Si la ecuación no es factorizable, y si la ecuación no es factorizable, entonces la segunda forma sería por fórmula general. La segunda forma sería aplicando la fórmula general. A ver, cuando decimos fórmula general, obviamente, me refiero a lo siguiente, sea la ecuación ax cuadrado más b por x más c igual a 0, cuyas raíces son x1, x2. Ya, esas raíces se van a calcular de la siguiente manera. Las raíces 1 y 2 serán calculados mediante la siguiente formulita. Menos b, el opuesto del coeficiente lineal. El opuesto del coeficiente lineal más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Y esta expresión se divide entre el doble de a. Listo. Esta es la formulita que vamos a utilizar siempre y cuando el polinomio no sea factorizable. O sea, a primera instancia, esto será nuestro plan B. Apenas yo vea una ecuación de segundo grado, obviamente pienso en hacerlo por aspa simple. Pero si no se puede por aspa simple, vamos a recurrir a esta fórmula. ¿Por qué he puesto más menos? Una raíz es con más, la otra sería con b. Menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido sobre 2a.
Y la segunda raíz es cuando sea menos. Una raíz es con más, la otra es con menos. Menos b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Ahí están las dos raíces. Aquí están las dos raíces. Una es cuando es más y otra es cuando es menos. Más raíz menos. ¿Listo? Justamente de esta fórmula general se deduce lo siguiente. Mira lo que se deduce, mira lo que se desprende. Se desprende lo siguiente. ¿Qué pasaría si sumáramos esas dos raíces? Si sumáramos estas dos raíces, se va el radical y quedaría menos 2 veces b sobre 2 veces a. O sea, quedaría menos b sobre a. Menos b sobre a. Entonces, a partir de la fórmula general, se desprende. ¿Y qué más se desprende? Si tú multiplicas esas dos raíces, si tú multiplicas esto por esto, es la suma por la diferencia. La suma por la diferencia, diferencia de cuadrados. Esto al cuadrado menos eso al cuadrado. Al cuadrado b cuadrado menos esta expresión queda 4 veces AC sobre 4 veces A cuadrado. Y eso se simplifica a C sobre A. A eso se reduce. A eso se reduce. Entonces, la propiedad de las raíces, que más adelante lo veremos con el teorema de Cardano, se desprende a partir de la fórmula general. Listo, muchachos, lamentablemente no hay tiempo para más. Ya en la siguiente clase vamos a explicar lo que resta de la teoría de las ecuaciones cuadráticas. Todavía falta explicar la reconstrucción de la ecuación cuadrática a partir de sus raíces. Falta explicar la naturaleza de las raíces conociendo su discriminante. Listo, muchachos, lo dejamos ahí entonces. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, Karen. Nos vemos también. Hasta luego, profesor. Listo. Chao, chao.